Llegamos a la segunda semana, con el día 8. En la segunda semana, ¿qué eventos se van a dar? Así, si quisiéramos, como ya hemos visto cuáles son los eventos de la primera, en la segunda, ¿qué eventos se van a dar? Los eventos que se van a dar es la finalización de la implantación, por eso les dije aquí que era muy importante esto, ¿no? Reconocer como implantación a secas no es lo mismo, ¿verdad? Fecundación, Chacón, sí, es lo mismo que fertilización, es lo mismo. Ya la fecundación o la fertilización se da en las primeras 24 horas, no te olvides. En el primer día, ¿ya? En las primeras 24 horas. Bueno, en la segunda semana tenemos entonces que se va a finalizar la implantación. ¿Qué más se va a dar? Se va a formar la cavidad amniótica, el disco embrionario y la vesícula umbilical, y se va a desarrollar el saco coriónico. Podríamos decir aquí, estimados colegas, podríamos decir que en la segunda semana, pregunta de examen, inicia la circulación útero-placentaria, ¿verdadero o falso? Inicia la circulación útero-placentaria en la segunda semana, ¿verdadero o falso? Falso dicen por ahí, falso dicen por ahí, y la respuesta es verdadero, porque les mencioné las clases anterior que la circulación útero-placentaria inicia en el día 12. ¿Estamos bien? Inicia en el día 12. Entonces, obviamente es rudimentaria, obviamente no es total, ¿no? Ya podemos decirlo así, en su máxima expresión, pero sí se da. Entonces, sí inicia. En la segunda semana inicia la circulación útero-placentaria en el día 12. Y el día 12 está dentro de la segunda semana. Así que sí, se confundieron, pero esa es la idea, confundirnos aquí y no en el examen o cuando hagamos un análisis. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro, amigos? Los que respondieron falso, sí, y los que respondieron en el día 12, pues claro, sí, confíen. Si ustedes tienen el dato, confíen, porque sí estaba bien. Ya, entonces la finalización de la implantación se da en el día 10, ya lo tenemos claro. Recuerden de que la beta-HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana, va a mantener la actividad hormonal del cuerpo lúteo durante el embarazo, ¿verdad? Hasta que asuma la placenta. No olviden eso. Entonces, vamos a ver en imagen. Finaliza la implantación, creo que ya está claro. En el día 10, no hay mucho más que eso. Formación de la cavidad amniótica, disco embrionario y vesícula umbilical. Vamos a ver. En el día 8, estimados colegas, ustedes saben que en el embrioblasto es la masa celular interna, lo vimos aquí, ¿verdad? Empezar. Este embrioblasto va a aparecer una pequeña cavidad, mírenlo, aquí está, lo estoy pintando, subrayando el color rojo. Aparece una pequeña cavidad en el embrioblasto y a este se le va a denominar cavidad amniótica, ¿ya? Va a aparecer un pequeño espacio. Y este mismo embrioblasto va a sufrir un cambio conformacional al cual se le va a denominar disco embrionario, porque va a tener dos áreas, una superior y una inferior, que es el epiblasto, que está pintado de color celeste, y el hipoblasto, que está pintado de color amarillo. ¿Lo pueden ver? Entonces, por una parte se genera una pequeña abertura en la cavidad que se va a denominar cavidad amniótica en el espacio del embrioblasto, y a su vez vamos a tener el famoso disco embrionario, que tiene dos áreas, una superior epiblasto y una inferior que es el hipoblasto.
¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Excelente. Creo que no está nada complejo esa parte, ¿no? Entonces, pueden observar que ya está existiendo lo que vendría a ser una penetración de este blastocisto en todo el endometrio. Estamos bien, que está cada vez profundizándose cada vez más. Y justamente tenemos ya la cavidad amniótica, sabemos cómo se conformó, y la cavidad del blastocisto va a ser el que circunscribe el área entre el citotrofoblasto y este disco germinativo bilaminar. Entonces, lo más importante que tienes que recordar aquí del día 8 es la cavidad amniótica con el disco germinativo bilaminar. No te olvides. Es importante, ¿ah? Porque este luego bilaminar se va a transformar en trilaminar. Por favor, no se olviden esa parte. No se olviden desde el punto de vista ya más histológico también, que el epiblástico tiene células más columnares, si se dan cuenta, ¿no? A diferencia del hipoblasto, ¿ya? Ahora, respecto al cito y al sincitio trofoblasto, ¿se acuerdan que les dije? Las células del citotrofoblasto son células mononucleares, ese es otro aspecto que vimos. ¿Y ocurre mitosis o no ocurre mitosis? En las células del citotrofoblasto ocurre mitosis. ¿Estamos bien? Y tenemos la de células del sincitio trofoblasto, que tiene células multinucleadas. Y acá no ocurre mitosis. Y este es el que va a secretar la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claro que en el día 8 se está dando este evento. Ahora, continuamos en el día 9. El evento más importante es la diferenciación del trofoblasto, aún más de lo que ya aquí se estaba viendo. En el día 9 es mucho mayor. ¿Vamos bien? Es mucho mayor. ¿Y qué más tienen que recordar aquí? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí están las lagunas trofoblásticas, ¿sí? Todo esto son las lagunas trofoblásticas, pero no están unidas aún con la sangre materna, entonces todavía no hay vínculo o relación con la sangre materna. Pero sí podemos hablar que la formación de lo que vendría a ser las lagunas trofoblásticas es un evento importante, pero pónganle todavía sin sangre. ¿Y qué otro evento se va a generar? La aparición de la membrana exocelómica. La aparición de la membrana exocelómica, que es pregunta de examen, que también se denomina membrana de Husserl. ¿Estamos bien? ¿Por qué es importante esta membrana? ¿Alguien se acuerda? Porque es la que va a cubrir qué cosa. Lo mencioné la semana pasada. Porque es la que cubre el saco vitelino primario. ¿Estamos bien? Es el que cubre el saco vitelino primario. Aquí está exocelomic cavity o cavidad exocelómica. Yolk sac primitive es saco vitelino primitivo, ¿no? Que ya luego justamente conforma el primario. Aquí está el coágulo de fibrina, ¿sí? Propio del mismo proceso de implantación que se dio. Hasta ahí estamos claros. Entonces, en el día 9, día 10, formación de las lagunas trofoblásticas, todavía sin sangre, aparición de la membrana exocelómica, también llamada membrana de Husserl, la cual es importante porque cubre al saco vitelino primitivo. ¿Estamos bien? Y obviamente está la formación del coágulo de fibrina también. Ahora, ya tenemos la cavidad amniótica,
tenemos el disco embrionario y tenemos la vesícula umbilical. ¿Por qué, doctor? ¿Dónde hablamos de la vesícula umbilical? La vesícula umbilical primaria es justamente la conformación del hipoblasto con la membrana de Hughes. Estos dos forman la vesícula umbilical primaria. ¿Ya? ¿Por qué es importante la cavidad amniótica? ¿Por qué es importante la vesícula umbilical? ¿Quién me puede decir por el chat? ¿Por qué es importante reconocer que estos eventos están dando? ¿Tiene alguna importancia o es relleno? Es importante porque facilitan o permiten los movimientos morfogenéticos. Entonces, en otras palabras, sin estos no se podría dar un proceso de maduración y desarrollo de manera correcta. Así que no se vayan a olvidar. Por eso es importante. Por eso es muy importante. Ahora sí, continuamos. Más que la protección, si bien es cierto, sí va a estar asociado a Jones, pero recuerda de que el futuro feto, ¿no? Porque todavía es un proceso de embriogénesis, sufre distintos cambios conformacionales y distintos cambios desde el punto de vista de su axis, de su localización. Entonces hasta ese momento justamente estaría relacionado a ello, ¿no? Es eso, porque va a estar sufriendo constantemente distintos cambios a este nivel. Muy bien. Continuamos entonces aquí. Ya en el día 12, estimados amigos, en el día 12, acá miren la imagen, es recontra llamativo, ¿no? Acá inicia ya lo que vendría a ser la circulación útero-placentaria, ¿sí? Acá sí va a iniciarse esto. Y tenemos que recordar justamente de que es todavía incipiente. Por favor, recuerden, no es total. Pero desde el punto de vista de reconocimiento de procesos, sí tienen que asociarlo, porque suele ser muchas veces preguntas, ¿ya? Entonces recuerden eso. Ahora, otro aspecto importante aquí que no se pudo ver de repente en lo que sería los días previos es la aparición del celoma extraembrionario, ¿ya? El celoma extraembrionario. Esto sí es algo que también a veces ha venido. ¿Y por qué es importante? Porque el celoma extraembrionario tiene dos hojas, que están aquí. La hoja es pleural, que sería justamente esta de aquí. La hoja es pleural del mesodermo extraembrionario y tenemos la hoja somato pleural del mesodermo extraembrionario. Entonces, esto también es importante porque justamente va a aparecer en el día 12. ¿Y por qué es importante el celoma extraembrionario? Estos espacios celómicos empiezan a conformarse, ¿verdad? Y el celoma extraembrionario va a desdoblarse justamente ¿para qué intención? El mesodermo somático, cuando esto forma el mesodermo somático, ¿qué va a conformar? Va a tapizar, anótenlo, tapizar el trofoblasto, ¿sí? Y cubrir el amnios. En cambio, el esplagno pleural va a rodear, este es el que rodea a la vesícula umbilical.
¿Ya? El esplagno pleural es el que va a rodear a la vesícula umbilical y el mesodermo somático es el que va a tapizar el trofoblasto y cubre el amnios. Muy bien. Si les preguntan en el examen qué es el signo de Hartmann, ¿qué responden? También creo que se los mencioné la semana pasada. ¿Qué es el signo de Hartmann? El cierre final del tapón de cierre. ¿Estamos bien? Muy bien, es el tapón de cierre, el final, que se da en qué día? En el 10º día. ¿Estamos bien? Se da en el 10º día. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. También obviamente otros eventos ya que de repente no son tan preguntados, pero para que los tengan en consideración, está la formación de la vesícula umbilical secundaria, etcétera, ¿no? Pero nosotros contentos que recuerden esta parte, porque esos aspectos que están aquí son los más preguntados que tienen que reconocer, ¿no? Y aquí tenemos el día 13, en el día 13, miren cómo ya se va a verificar mucho más, ¿no? Aquí, por ejemplo, las vellosidades primarias aparecen, ¿no? Las vellosidades primarias de la placenta van a aparecer. ¿Qué es una vellosidad primaria? Por ahí me preguntan por interno. La vellosidad primaria son la imaginación del citotrofoblasto dentro de las lagunas trofoblásticas. ¿Ya? Miren, como en la imagen está imaginándose, miren, donde estaban localizadas las lagunas trofoblásticas. ¿Sí? Eso es llamado vellosidades primarias. Ahí está. Vellosidades primarias. Vuelvo a repetir, las vellosidades primarias aparecen en el día 3 y son una imaginación del citotrofoblasto dentro de las lagunas trofoblásticas. Otro aspecto importante, miren, a diferencia de miren la cavidad amniótica, la habíamos dejado de lado, ¿no? La cavidad amniótica. Miren acá, la cavidad amniótica se hace más prominente, se hace más evidente, ¿ya? Es otro aspecto que vamos a poder valorar. Entonces, cavidad amniótica más evidente. ¿Qué más se hace evidente? El saco vitelino secundario, ahora sí. El saco vitelino secundario. También llamado, por si acaso, definitivo, porque ese es el saco vitelino final, ¿ya? Que es más pequeño, a diferencia del anterior. ¿Estamos bien? Miren, aquí están los celomas que habíamos hablado, ¿sí? ¿Sí? Interesante. Miren cómo va teniendo mucho más forma esto. ¿Qué otro aspecto se va a dar aquí? Va a aparecer la cavidad coriónica, ¿estamos bien? Que es la extensión del celoma extraembrional. Va a aparecer la cavidad coriónica, que va a ser justamente la extensión del celoma extraembrional. Entonces, eso también va a ser un aspecto importante. Punto de vista de extensión, miren todo el celoma y cómo se va extendiendo, ¿no? Entonces recuerden aquí. Otros aspectos importantes aquí justamente es, ¿qué es el corium? Que ha venido alguna vez en un examen. El corium entonces es el mesodermo celómico somático extraembrionario, ¿estamos bien? Más el citotrofoblasto más el sincitiotrofoblasto. Quiere decir que
Todo esto que estoy poniendo en un rectángulo es el famoso corión. ¿Ya? Recuerden que dentro del día 13, si se dan cuenta, miren aquí, se está formando esto. Es un pedículo de fijación. Este pedículo de fijación lo que va a lograr es justamente generar estabilidad. Pero la pregunta es, ¿saben qué viene a ser luego el pedículo de fijación? Pregunta de examen, el connecting stack. ¿Qué viene a ser luego? ¿Alguien sabe qué es luego cuando estamos en el momento del trabajo de parto? Porque sí se llega a valorar este pedículo de fijación. ¿Saben qué es? El pedículo de fijación es el cordón umbilical. Bueno. Interesante, ¿no? Una vena, dos arterias. ¿Sí? Muy interesante. ¿Qué es el pedículo de fijación? Pregunta de examen. Es un remanente de la membrana exocelómica. ¿Ya? Es un remanente de la membrana exocelómica. Por eso miren, todo lo que está de color tipo naranja, ¿no? Naranja suave o media pálida, es lo que al final está generando este pequeño remanente, esta pequeña conexión. Y esto es lo que va a ser el futuro cordón umbilical. No se olviden. No se olviden. Y otro aspecto que en el día 14 habría que valorar, que estamos dentro de la segunda semana, es que van a haber algunas células, ¿verdad? Que justamente son las precordales, que es la membrana orofaringea, que va a ser la futura boca. Ahí aparece. Algo que aparece en el día 14 es células hipoblásticas de una localización cilíndrica, que es llamada placa precordal, que va a ser el futuro de la boca. Va a ser el futuro de la boca. Acá ya está la cicatrización completa, si se dan cuenta, ¿no? Ya cicatrizó completamente. ¿Ya? Hay una situación clínica que es un poquito más de gineco quizás, pero se los menciono, que está relacionado a un sangrado de la implantación. Luego de la misma implantación per se genera un pequeño sangrado y se da justamente entre el día 13 y el día 14. Pero obviamente es en cantidad mucho menor a lo que vendría a ser una menstruación tal cual, ¿no? Y a veces algunas personas piensan de que les ha venido nuevamente el periodo y no es así, sino que es un evento que puede darse, puede generar confusión, pero se denomina sangrado de la implantación. Revísenlo para cuando estén en ginecobstetricia. El sangrado de la implantación propio del mismo proceso fisiológico que se está dando se da entre el día 13 y 14 y suele ser confusor para algunas personas porque piensan que les ha venido nuevamente la regla, pero no es así, sino que es parte del proceso. ¿Cómo diferenciarlo? Por el día, por la cantidad, porque en verdad es en menor cantidad. ¿Ya? Entonces hasta aquí hemos recapitulado. Y bueno, este día 13 sí no lo llegamos a ver desde el día, la sesión previa, pero estamos recapitulando los eventos más representativos de lo que sería justamente, ¿qué cosa? La etapa de la segunda semana, ¿sí? La segunda semana del proceso de la gestación. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no? Ya. En esta imagen se proyecta
el crecimiento morfológico respecto a lo que hemos estado conversando, desde el proceso de fertilización, justamente, hasta lo que nos hemos quedado en el día 13-14, en el cual justamente vamos a empezar un evento que inicia la tercera semana, que se llama gastrulación. ¿Ya? Esa es una pregunta típica también, porque y tercera semana, anoten, se va a dar la gastrulación. ¿Alguien sabe qué es la gastrulación? Por ahí. ¿Alguien sabe qué es la gastrulación? Muchachos, ¿están ahí, no? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Ok, ya. ¿Qué es lo que va a suceder en la gastrulación? En la gastrulación, este disco bilaminar, justamente, que habíamos visto, el epiblasto y el lipoblasto, va a sufrir una conformación y va a formar tres capas, que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Eso va a suceder en la gastrulación. De un disco bilaminar se va a transformar en un disco trilaminar, como Juan muy bien lo ha dicho. Pero, pregunta de examen, pero estas tres capas, ¿de dónde se van a conformar? ¿De dónde se van a formar? ¿Del epiblasto, que está de celeste, o del hipoblasto, que está de amarillo? Este disco trilaminar, estas tres capas que se van a diferenciar, pregunta de examen, se van a empezar a conformar a partir del epiblasto. ¿Estamos bien? Epiblasto. Muchas personas creen que es del hipo, o muchas personas piensan que del hipoblasto va a venir el endodermo, y no es así. Las tres vienen del epiblasto. Más bien el hipoblasto empieza a descender y llega a tener lo que vendría a ser otra conformación. ¿Ya? Y para eso justamente se van a dar fases. La fase de segmentación, la fase de replicación y la fase de diferenciación. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a determinar ahora en esta semana. Entonces vamos al periodo embrionario, desde la semana 3 a la semana 8. Estamos en el periodo preembrionario, ahora nos vamos al periodo de embriogénesis o embrionario per se. Para el final del periodo embrionario hay algunas características que tenemos que tener claras. ¿Cuáles son? Para el final del periodo embrionario, todos los sistemas principales del organismo ya comienzan su desarrollo. Eso tienen que tenerlo claro. Por eso se llama embriogénesis. ¿Sí? La formación de los distintos sistemas ya comenzó su desarrollo. Ahora, ¿todos han madurado completamente? Obviamente que no. Pregunta de examen. A ver. Cuando un neonato nace, ¿todas las funciones de los distintos órganos se encuentran maduras al 100? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Eso a veces viene en exámenes, ¿no? Obviamente que no, ¿verdad? Empezando por el sistema nervioso y la parte respiratoria de la cabeza, ¿no? La maduración se viene a dar con el nacimiento. Entonces, de por sí cuando vean preguntas donde les digan que en el proceso de embriogénesis se da la maduración total, falsazo. Y en el fetal también es falsazo. De todos los órganos, no es así. Ahora, la funcionalidad en el periodo de embriogénesis puede ser mínima, pero del punto de vista conformacional, los sistemas ya han empezado su desarrollo.
Otro aspecto importante aquí es que durante el periodo embrionario, nosotros vemos de que ha iniciado en la parte preembrionaria o preembriogénica, ha generado lo que vendría a ser un sistema de circulación uteroplacentaria rudimentaria, pero que no puede satisfacer las crecientes necesidades nutricionales del embrión. Por eso es importante que el sistema cardiovascular se desarrolle. Por eso es que la angiogénesis empezó en la tercera semana, ¿verdad? Y por eso, que también se los dije la semana pasada, el corazón es uno de los órganos, ¿estamos bien? Es uno de los órganos, ¿qué cosa? Funcionales, iniciales, necesarios e importantes en el proceso. El mismo esbozo cardíaco va a ser crucial e importante aquí. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante que es durante el periodo embrionario, el plegamiento del embrión va a ocurrir en dos planos. El plegamiento cráneo-caudal, el cual va a progresar debido al crecimiento del sistema nervioso, y el plegamiento lateral, que progresa debido al crecimiento de los somitas, amnios y de otros componentes de la pared lateral del cuerpo. Esa es la razón por la cual, Jones, cuando mencionaste justamente en tu participación anterior en relación a la protección del futuro feto per se, no solamente era para eso, sino recuerdo de que existe distintos plegamientos, distintos cambios conformacionales en el axis que van a ayudar a que al final pueda tener una disposición correcta el nuevo ser. Ahora, van a existir dos plegamientos, cráneo caudal y lateral. Como les digo, cambia la forma del embrión de un disco bidimensional a un cilindro tridimensional. ¿Estamos bien? Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver. Para el final de la semana 8, el embrión tiene una apariencia humana distinta, ¿ya? Cuando ya estamos hablando de lo que vendría a ser el embrión. El periodo embrionario, la segmentación básica, ¿estamos bien? Va a darse justamente en una dirección cráneo-caudal, es decir, cráneo, desde lo que vendría a ser la cabecita, hacia lo que vendría a ser las extremidades inferiores, ¿sí? Caudal. Y esto va a ser controlado por los genes HOX, que son genes homeóticos, que lo que hacen justamente es facilitar, ¿verdad?, el desarrollo del embrión. Son un subconjunto de los genes homeobots, por si acaso, ¿ya? Pero, en otras palabras, lo que tienes que recordar aquí es que van a desarrollar la integridad del nuevo ser, el desarrollo del embrión. Es importante ustedes que se den cuenta que los sistemas de los distintos órganos se van a desarrollar simultáneamente. Esto también es importante. Ahorita cuando los vamos a ir analizando, los vamos a ir analizando de manera independiente. Pero recuerden de que todos se van a interconectar de una forma u otra, ¿ya? Otro aspecto importante es que de repente podríamos decirlo diferencial, es que la embriogénesis procede a un ritmo más lento en las damas a comparación que en el embrión masculino, debido a la presencia del cromosoma X paternalmente impreso, ¿no? Es ligeramente, no es una diferencia tan sustancial, pero sí es importante como factor diferencial, algunas veces ha venido en algún examen, ¿no? Si es igual en tiempos, no, ligeramente, ¿no? No hay mucha más información aquí como para la que se pueda sustentar, pero sí ha sido un hallazgo que se puede mencionar.